ay, tan vil y tan despreciable, ahora hago y es saludable todo lo que a Dios le agrada. Me esperará una morada allá en el eterno Edén, siguiendo a Cristo me ven. Ay de mí si retrocedo, dejar a Cristo no puedo, si es lo que me ha hecho es bien. Dejar a Cristo no puedo, si es lo que me ha hecho es bien. En mi condición carnal, la verdad no conocía, de esa forma no sabía lo que es vida espiritual. Viví una vida infernal, pero Jesucristo, amén, por amarme a mí también, me salvó y pude notarlo. Y entonces, ¿por qué dejarlo? Si es lo que me ha hecho es bien. Y entonces, ¿por qué dejarlo? Si es lo que me ha hecho es bien. Aleluya, nos ha hecho bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, santo. Aleluya. Pueden alabarlo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo siento un amor profundo por Cristo y quiero alabarlo. Imposible es compararlo con las cosas de este mundo. Ay, yo que era un vagabundo, pero el santo de Belén, Él rescató del desdén mi vida que estaba trunca. Dejarlo no puedo nunca, si es lo que me ha hecho es bien. Dejarlo no puedo nunca, Héctor, si es lo que me ha hecho es bien. Qué bueno. Qué bueno cuando escuchamos música de tierra adentro, aquellos que somos de la isla del Cordero, esa música nos eleva. Hay una palabra que quiero leer para tomarla como comienzo de este estudio. Y está en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Versículo 5, para tomarlo como comienzo de esta segunda parte del estudio. Dice la palabra del Señor en el nombre del Trino Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 5. Dice, y vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 10. Dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararlo la palabra de Jehová. Porque tuviste temor del fuego y no subiste al monte, dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bendito sea el nombre del Señor. La gente que con sus dioses mata gente. Ese es el tema del estudio de hoy. La segunda parte del estudio de la semana pasada. Y para hacerle un breve recuento, estuvimos hablando de los dioses de los egipcios, de los cananeos, de los amorreos, de los moabitas, y que mucha gente del pueblo de Israel también adoró a estos dioses. Estuvimos hablando del dios Dagón, estuvimos hablando del dios Baal Merodiac, estuvimos hablando de Baal Peor, estuvimos hablando de Baal Zebú, el dios de las moscas. Estuvimos hablando de Baal Peric, el señor del pacto. Estuvimos hablando de Baal Zephón, el señor del norte. Y nos quedamos hablando sobre Astoret, diosa cananea, que fue llamada la diosa de la fertilidad, la que incluía lascivia, que hablaba del amor sexual y era una deidad principal de los cananeos. Y era el complemento femenino de Baal. También se le conocía como Astoret. Y vamos a buscar la imagen para que usted la pueda, esa imagen que usted está viendo, son imágenes las cuales fueran conocidas como Dagón. Y usted veía ahí cómo se vestían los sacerdotes. Cuando usted compara un sacerdote hoy día, ya usted ve cómo se visten. Esa es la forma como se le veía el dios Dagón, forma de pez. Valperit, eso eran parte de las imágenes que se encontraron. Usted puede notarlo. Y esa era la imagen dedicada a la diosa Astoret. ¿Dónde habla Astoret? Jueces capítulo 2 versículo 13. Primera de Samuel capítulo 7 versos 3 y 4. Primera de Samuel capítulo 12 versículo 10. Jueces capítulo 6 verso 25. Primera de Reyes capítulo 18 verso 19. Y lo que encontramos y resumimos, que la parte esencial del culto era la prostitución. O sea, por eso usted nota hoy día cómo la prostitución ha proliferado y ha crecido tanto. Y esto ya sucedía en el pueblo
de Israel. Pastor Miguel Oquendo. Sí, siguiendo la continuación del estudio que estábamos dando la semana pasada, estamos hablando de los dioses paganos que Salomón estaba adorando. Dirá usted, ¿por qué Salomón estaba adorando dioses, teniendo un Dios poderoso, superior a todos los demás? Un Dios que él conoció, que sus padres se lo presentaron como un Dios verdadero y único Dios sobre los cielos y la tierra. Primero es porque entra desobediencia en Salomón. Como estamos explicando la semana pasada, vemos que Salomón lo primero que hizo fue que buscó a las mujeres paganas. Dios no quería que el pueblo de Israel se mezclara con otras naciones, solamente se casaran con su mismo pueblo, para que el pueblo no adquiriera las costumbres de otros pueblos, sino que tuvieran sus costumbres. Hoy en día es lo que Dios quiere hacer con cada cristiano, que no haga yugo desigual, porque eso va a traer algunas complicaciones o muchas complicaciones. Ahora, siempre y cuando no esté en la voluntad de Dios, tenemos que ver eso, porque a veces Dios quiere ciertas cosas para que otra persona venga a los caminos del Señor. Tenemos que comprender cómo Dios trabaja, porque Dios trabaja por sendas misteriosas que desconocemos. Pero Salomón tenía sobre 780 mujeres y como 1.300 concubinas. Yo no sé cómo lo haría, porque es con una y no se puede, dígame, con tantas. Pero ese es el rey de Israel. Y vemos que ahí comenzó el error de Salomón, en casarse con mujeres que no eran de su misma religión ni era de su mismo pueblo. Porque yo le estaba explicando la semana pasada que el pueblo de Israel, las mujeres del pueblo de Israel, lo único que usted le veía eran los ojos. Usted no sabía si la mujer era bonita, era fea o no, solamente su marido. Usted veía a una doncella, que es como le decían ellos en la época, a una mujer señorita, usted no sabía si era bonita o era fea. Aun cuando la canjeaban, el que se casaba con ella no sabía cómo era, si era bonita o era fea. Pero la mujer pagana siempre vestía con ropa esplendorosa, prendas, se pintaba, usted le veía el rostro y estaba descubierta desde arriba, toda su vientre estaba descubierto, y así caminaban por la calle solamente con una túnica por encima. Claro, y llamaba la atención de cualquier hombre que la veía en esa época, se le salían los ojos. Por eso que la mujer pagana atraía tanto a Salomón y a todo aquel hombre de aquella época, porque la mujer de su misma raza era una mujer que se vestía, no enseñaba sus partes hasta que no se casaba, y solamente se preservaba para su marido. Solamente su marido veía su desnudez. Pero Salomón empezó a adorar dioses, porque empezó a hacerle templo a cada uno de estos dioses. Nosotros empezamos la semana pasada con el dios Dagón y seguimos con Astoret, es una diosa. Según lo que yo tengo, dice un comentario de apostasía y dificultades de Salomón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres tenían su corazón a otros dioses, y su corazón no estaba dedicado por entero a Dios, a su Dios, como había estado el corazón de David, su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los inicios, y a Nicón, ídolo
admirable de los amonistas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor, como le había dicho su padre David. Vemos que David lo había instruido esto que eran los dioses paganos, lo que a Dios no le gustaba, lo que Dios no toleraba, que le dieran las primicias a otros dioses. El pueblo debería siempre estar imitando. Primero pidió rey sobre Dios y Dios le concedió rey, le dio rey Saúl. Y el segundo rey de este pueblo fue David. Y David es un hombre de guerra. Por eso que David no pudo construirle templo a Dios, porque tenía las manos llenas de sangre. Era un guerrero. Pero Dios se plació de que darle a Salomón, cuando la espada no se apartó de la casa de David por todos los acontecimientos. Usted conoce la historia. No podemos abundar en la historia de David, porque David también hizo lo malo delante de Dios, pero también se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero la espada nunca se apartó de su casa. Todos sus hijos perecieron, se mataron uno a espada, hermano contra hermano. Eso fue un desastre. Pero ese no es el caso, ese era de estudio. Veo que Dios le da a Salomón y Salomón construye templo, que David te ha dejado toda la provisión para construir este templo. Después que él construye este templo es cuando él empieza a hacer todo fuera del corazón del Señor. Él le pidió sabiduría a Dios por un acontecimiento, porque Salomón, cuando lo nombraron rey, tendría algunos 16 o 17 años. Era la edad de Salomón. Y tenía un pueblo bien perverso, un pueblo que no había quien lo pudiera dirigir. Y Salomón le pidió sabiduría a Dios sobre eso. Todavía el pueblo no había aceptado a Salomón como rey, porque era un niño. Ahora, cuando vio un acontecimiento que la Biblia lo registra, de las dos madres, y lo traigo a colación para que vea lo que Dios hizo con Salomón y lo que Salomón hizo con lo que Dios le dio. Estas dos mujeres habían dado a luz a la misma vez, prácticamente vivían juntas. Y una de ellas se acostó sobre su bebé y lo mató. Lo asfixió con su cuerpo. Por la mañana, antes de despertarse, una se despertó primero, la que tenía el bebé muerto. Y entonces vino y se lo canjeó a la muchacha que tenía el bebé vivo. Pero como se parecían tanto los bebés, ella decía, la muchacha, la madre conoce a su hijo. Ella decía que ese era su hijo, el que estaba vivo, el que estaba muerto era el del otro, el de la otra mujer. Todo esto llegó al rey Salomón. Y el rey Salomón clamó al cielo y Dios le dio la revelación qué hacer en este momento. Salomón llamó a uno de los armeros y le dijo, deme su espada. Y le dijo a los ayudantes del reino, aguanta, sujeta el bebé, lo voy a partir por la mitad y le voy a dar la mitad a una madre y la mitad a la otra. ¿Qué sucede en esto? Cuando el rey Salomón levanta la espada para partir el bebé por la mitad, la madre del bebé dijo que no lo hiciera, que se lo entregara a la otra madre. Ella prefería ver su hijo vivo en las manos de otra que muerto y enterrado. ¿Qué hizo la otra? Decía, no, yo quiero que lo parta por la mitad, le dé la mitad a ella y me dé la mitad a mí. Y Salomón dijo, dele el hijo a la madre que dijo que se lo diera a la otra. ¿Por qué? Porque esa era la madre. ¿Por qué? Porque la madre prefirió ver a su hijo vivo en manos de otra y no muerto y enterrado. Pastor, es tan profundo. Mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 11 verso 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos,
dios de Moab, a Moloch, hijo de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, mis estatutos, mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey de todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, a quien guardo mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a las 10 tribus. O sea, que Salomón adoró también a estos dioses, a esta diosa también, Astoret, lo cual mucha gente del pueblo de Israel lo adoró. Por eso vemos hoy día que encontramos ciertas gente dentro del pueblo de Dios adorando a dioses ajenos. Y usted dirá, pastor, pero que es que ellos no tienen imágenes puestas allí. Probablemente no las tienen, pero adoran más a otra gente, adoran más a su trabajo, adoran más a ver cosas mundanas, como programas que no edifican, como muchas veces ver hasta pornografía, como muchas veces ver cosas tan profundas que no edifican. Por eso usted los ve que siempre tienen una excusa, no se acercan a buscar de Dios, no hay ayuno, no hay oración, no hay estudio. ¿Cómo es posible ver estudios vacíos dentro de las iglesias, pero sí se sientan a ver programas? Como muchas veces son doble fuente. Un día alaban a Dios, otro día su vocabulario no es el adecuado. Muchas veces, hermano, tanta profundidad. Por eso hay tanta fornicación, tanto adulterio, aún dentro del pueblo de Dios, tanta lascivia. Mi alma te adora, Dios, porque muchas veces esto no se menciona, hermano, ¿sabe? Hablamos muchas veces de unas cosas externas, pero no miramos las que están internas, donde muchas veces esto es producto de la adoración a otros dioses. Adoran más el trabajo. Para un trabajo no te faltan, para un trabajo no te llegan tarde, pero para el trabajo ahí no te faltan, ahí no te llegan tarde. ¿Ve? Pero a la iglesia pueden llegar tarde, a la iglesia pueden faltar. Para cumplir con Dios no se cumplen. Por eso es que muchas veces usted los ve que no adoran a Dios. Estuvimos hablando de Astoret. Ahora vamos a hablar de Asera, diosa, imagen cananea, la cual, déjame ver si tengo la imagen aquí. Ve, esas eran, como usted puede ver en pantalla, las imágenes a la diosa Asera. Usted puede ver que esto es un vocablo griego que se traduce en el nombre bosque. Estudios recientes indican que Asera era la diosa de la fertilidad entre los dioses fenicios y cananeos, que en culto se introdujo en Israel a inicios de la historia israelita. Jueces capítulo 3, verso 7. Jueces capítulo 6,
versículos 25-28, y que había una relación entre el culto de Acera y de Baal. La imagen de Acera se hacía de madera, tronco de palo o vara o de piedra. El culto a Acera estaba prohibido por los israelitas. Éxodo 34:13, Deuteronomio 16:21 e Isaías 17:8. No obstante, incurría en ese pecado en época de decadencia espiritual. Y usted lo puede ver hoy día, o sea, yo diría, en época donde la apostasía se ha proliferado a tal forma y a tal manera que la gente se ha olvidado de Dios y se ha interesado más en honrar a Dios que no es Dios, a los dioses que no es el Dios de Israel. Pastor Miguel Oquendo. Y antes de pasar a Miguel Oquendo, usted puede llamar al 610-707-1984. Se lo repito otra vez, 610-707-1984. Pastor Miguel Oquendo. La diosa de la fecundidad. Para los sumerios era. Amén. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Chicopee, Massachusetts. Este es el pastor reverendo Miguel Oquendo transmitiendo desde Chicopee, Massachusetts. Mi dirección es 144 Cabo Street, apartamento 406. Estamos aquí para servirle. La iglesia está establecida en la 138 de la Street, aquí en Chicopee, Massachusetts. Nuestros teléfonos son el 438-885-9656. Estamos 24/7 en este número celular para lo que usted necesite, sea oración, gloria a Dios, para cualquier problema que usted tenga y podemos resolverlo por la vía telefónica. Estamos para servirle. Saludamos también a cada hermano, el pastor reverendo Valentín y Matilde Rivera os manda saludos a cada uno de ustedes. Sí, volviendo al estudio, vemos que el pueblo de Israel es el pueblo gentil en este momento. Si hacemos unas comparaciones, vemos que el gentil en este día es el pueblo que está llevando el evangelio a toda criatura. Y vemos que la iglesia de hoy en día no se compara con la iglesia del pasado. La iglesia del pasado era una iglesia fiel a su Dios. Mire cómo lo estoy diciendo, fiel a su Dios. Pero hoy en día, y tenemos que ser crudos y hablando, en la iglesia ha perdido el amor a Dios. No voy a generalizar porque hay gente que adora y glorifica a Dios en espíritu y en verdad. Tienen un Dios sobre todos los dioses, es Jehová de los ejércitos. No tienen otro Dios, pero hay gente que aun siendo cristianos tienen muchos dioses. Y Dios lo tienen en quinto lugar. ¿Por qué? Porque si enumero, llego hasta el número 5 y Dios es el último.
pero solamente es cuando están en prosperidad. Cuando llegan a la necesidad, es cuando claman a lo alto. Dicen, Dios mío, siembra la tierra, oh, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? O le sucede cualquier percance, Dios mío, cualquier enfermedad, ahora mira, ahora por mí. Pero si tienen la potestad de orar directamente al cielo y clamar por él. Entonces tiene que ir otro hermano a orar por él cuando él puede, arrodillarse y clamar al cielo. Te pregunto yo en esta mañana, ¿qué Dios tú tienes delante de Jehová? Hiciste como Salomón, que se dejó llevar por sus esposas paganas. Le hizo dioses a cada una de sus concubinas. Por eso es que estamos enumerando cada una de ellas, de los dioses que tenían. Y estamos hablando de dioses que no tenían ningún poder. Porque cuando pusieron el arca del pacto en el templo de el dios Baal, dice que cuando los filisteos fueron a chequear en la mañana su dios, estaba derrumbado de cabeza. Lo volvieron a levantar otra vez, y al otro día sin cabeza y sin pierna, y sin brazos, porque pierna no tenía, que era un pescado, la mitad pez hombre y la mitad pez. Eso era un dios. Pero si nos vamos al libro, cuando Elías y los profetas de los Baales, mire lo que es, nos estamos viendo, como estamos en el supuestamente en el Viejo Testamento, pues yo voy a traer algo parecido, lo que es el poder de Dios. Dice que había 950 profetas de Baal, y solamente había un profeta de Dios, que era Elías. Y estos profetas comenzaron a adorar un Dios, hicieron el altar y empezaron a adorar a Dios para que descendiera fuego del cielo y quemara el holocausto que ellos tenían. La Biblia, que estuvieron casi todo el día y no bajó, no cayó ni lluvia, ni una gota cayó tampoco, ni el cielo se oscureció. Y estoy dramatizando parte, pero Elías le dijo, ¿terminaron? Ahora voy yo. Y dijo Elías que hicieran un cerco alrededor del holocausto y lo llenaran de agua, y llenaran de agua todo el holocausto. Y dice que el siervo de Dios clamó al cielo, y dice que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto de Elías. Cuán poderoso era Dios. Dice que Dios le dio el poder a Elías de matar a todo, un solo hombre, matar 900 y pico de sacerdotes de Baal. Jezabel se revolcaba porque no le dejó un solo sacerdote vivo. Eso para que usted vea lo que es el poder de Dios manifestado en un solo hombre, porque el poder de Dios es grande y poderoso, es sobre todo natural, sobre toda cosa natural, porque es infinito el poder de Dios, pero nosotros no sabemos utilizarlo. Cada uno de estos de estos Baales que levantó Salomón ante Dios primeramente, a veces nosotros leemos y a veces decimos, ¿se habrá salvado Salomón? Es una incógnita, porque Dios es todopoderoso y él puede ser que se haya arrepentido, porque hay libros que a veces uno lo compara y dice, pero todavía siguen las mismas. Pero no podemos seguir adorando dioses paganos. Cada uno de nosotros tenemos a un solo Dios y a un solo mediador entre el cielo y la tierra, que se llama Jesucristo. No tenemos a más nadie.
tenemos que, como dicen ahí en el mundo, ponernos para nuestro número. Pastor. Sí, mira, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, dice lo siguiente: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como su padre. Entonces edificó Salomón en su lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. En el monte está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, ofrecían sacrificio a sus dioses. Óigame, hermano, quiero hablarte ahora del dios Moloc. Usted dirá, pastor, pero esto es del Antiguo Testamento. Yo quiero, mi amado hermano, estamos buscando la imagen, por eso usted ve las diferentes imágenes. Así era la imagen del dios Moloc. Moloc era el dios principal de los amonitas, un pueblo que estaba en contra del Dios de los cielos. Allí se sacrificaban hombres, especialmente niños. Las víctimas se colocaban vivas en brazos enrojecidos por el fuego de una estatua hueca de bronce con cabeza de becerro, la cual representaba a Moloc. La víctima caía en el hoyo ardiente del ídolo, el sonido de las flautas y tambores. En vista de lo anterior, no es lo extraño que en Levítico 18:21, que en Levítico 20, capítulo 2, versículo 5, se prohibía terminantemente en participar en ritos de Moloc. Y en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 31 al 33, se da a conocer la división del reino debido a la parte de la introducción de la forma del culto de Salomón. La frase pasar a tu hijo por fuera alude a lo horrible del culto a Moloc. Pudiéramos estar hablándote toda la tarde de estos ritos. Probablemente hoy día nos damos de cuenta cómo encontramos noticias. Yo pudiera hablarte de las noticias que hemos encontrado donde los padres le están dando bebida a los hijos menores. Pudiera darte las noticias de hombres y mujeres que hoy día abusan sexualmente y de otras maneras con sus hijos. Tú no te das cuenta, amado hermano, que esto es prácticamente lo mismo. ¿Por qué vemos hoy día que la sociedad está entrando en decadencia? ¿Por qué vemos hoy día que como esta sociedad está pasando por tantas situaciones? Esto no es nada nuevo, mi hermano. Esto viene introducido ya desde los tiempos donde el pueblo de Israel había salido. Entonces, por eso es que encontramos fuerte y no queremos escudriñar la palabra. La gente se concentra más
en las cosas profundas, en otros entretenimientos. Por eso vemos un poco de decadencia en el ayuno, la oración, la búsqueda de Dios. Hablamos muchas veces de santidad, pero no la vivimos. Tenemos que buscar profundidad, relación con Dios. Los entretenimientos de hoy día lo que han hecho es alejarnos del Señor. No hay una relación con Dios. No hay una búsqueda de Dios. Y por eso vemos tantas situaciones. Por eso vemos, mi hermano, cómo hay tanta decadencia. Por eso vemos, hermano, tanta negatividad. Y por eso queremos traerte estas enseñanzas. ¿Por qué vemos tantas cosas negativas? ¿Por qué vemos gente que ha entrado en decadencia con Dios? ¿Por qué el pueblo se ha corrompido? ¿Por qué vemos tanta prostitución? ¿Por qué vemos tanto, mi hermano, desaliento? Y es la falta de búsqueda del Señor. La importancia de este estudio es que usted pueda comprender la magnitud y hacia dónde hemos llegado. Ver muchas veces, amado hermano, aún gente que se ha detenido en la búsqueda del Señor. ¿Por qué? Porque están adorando a otros dioses. Ver tanta guerra entre hermanos unos y otros, peleando, mi hermano, por lo material, peleando y no se aman unos a otros. Son muchas cosas que decir. ¿Qué es o qué hay en la intensidad de la búsqueda del pensamiento de cada persona? ¿Qué es lo que verdaderamente interesan? Quiero mostrarle una foto. Lo que usted está mirando ahora mismo es como le ofrecían los niños, hombres y mujeres, se le ofrecían al dios Moloch. O sea, eso era un asesinato, ¿sabe? Y muchas veces ofrecemos nuestros hijos, decimos eso no es nada, cuando muchas veces lo que estamos es ofreciéndolo. Hoy día vemos, mi hermano, no es nada, cuando muchas veces nuestros hijos se hacen marcas y se hacen muchas veces tatuajes. Y no es nada. No es nada. No es nada. No es nada. Cosas profundas, hermano. Mucha profundidad hay cuando no miramos a lo que están enfrentándose nuestros hijos y nosotros somos los responsables de que ellos conozcan la realidad de lo que es, mi amado hermano, el conocer lo que es el Evangelio. Pastor Miguel Oquendo. Yo estaba meditando cuando usted estaba trayendo lo que Dios le estaba dando, ¿verdad? Prácticamente
en el libro de Primera de Reyes, yo no sé si usted lo leyó primero, pero vemos las consecuencias de los actos de Salomón, haber dividido la adoración a Dios. Usted dirá, dividido la adoración, ¿sí? Porque un pueblo adoraba a Jehová y el otro pueblo adoraba a los Baales en un mismo reino, y eso no podía ser, porque un reino dividido no puede prevalecer. Ahora mire lo que le dijo Dios a Salomón en el capítulo, en Primera de Reyes, capítulo 11. Le dice el Señor a Salomón, mire lo que dice: hay una promesa establecida entre Dios, Jehová, y David. Mire lo que dice: y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, que no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, porque había una promesa entre Dios y David, y Dios cumple su promesa. Tu padre, David, tu padre, David es padre de Salomón. Lo romperé de la mano de tu hijo. Acuérdate que el reinado era hijo de padre a hijo y de hijo a padre. Pero no lo romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo elegí. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad, emonita, de la sangre real, el cual estaba en Edom. Vemos la consecuencia de uno estar dividido en dos partes. No podemos estar en dos aguas: o amas a Dios o amas al mundo. Claro, el mundo y sus deleites atraen al hombre, porque el hombre por naturaleza es pecaminoso. Anteriormente estábamos hablando sobre eso. El hombre, aunque sea cristiano, es pecador, porque mientras estamos viviendo bajo esta carne le gusta el pecado, y pecamos todos los días. Por eso es que tenemos que ir ante la presencia de Él todos los días pidiendo perdón a Dios por los acontecimientos desde ahí. Esto será hasta que Cristo venga. Y vemos acontecimientos en nuestras vidas. ¿Por qué? Por eso mismo, porque Dios no puede ser burlado. Dios sabe lo que tú haces antes que tú lo hagas. Dios lo sabe. Y antes que tú le pidas algo a Dios, Él no sabe lo que tú necesitas. Por eso es que tú no puedes ir a otros dioses. Esos dioses que tú tienes, ¿tú sabes cuáles son? Yo no te los tengo que nombrar, porque en tu corazón alberga no un templo. Lo que tiene es, olvídese, tiene 20, 30 antes que Dios. Y eso es lo que no te deja caminar. Eso es lo que no te deja ver hacia adelante. Y a veces estamos perdiendo el tiempo en la iglesia por eso mismo. A veces decimos, le preguntamos a la hermana, el culto no estuvo bueno, estuvo regular. Y no se da de cuenta que el que estuvo regular es Él. Porque Dios, cuando hace las cosas, las hace bien. ¿Por qué? Porque cuando dan a la iglesia, tienen la mentalidad pensando en otros centros. Habré dejado el cajo abierto, o habré dejado la estufa prendida. Le digo, pues a mí me pasa. Nosotros no somos perfectos, pero tenemos que ir dejando ciertas cosas que a Dios no le agradan, que nosotros, aunque no nos demos de cuenta, lo tenemos como dioses, como hizo Salomón. Hermano, tenemos que volver a la senda antigua, darle las primicias a Dios como el pueblo
en el 1945, digo yo esta época, porque esta época yo no la viví, pero mi abuelo, mi abuela la vivieron, y era una época donde solamente se adoraba a Dios. Pero era de Puerto Rico, se adoraba a Dios y estaban bajo una guerra, los Estados Unidos contra Rusia, Japón, y en Puerto Rico había una hambre terrible, pero adoraban a Dios. En Santo Domingo adoran a Dios y adoran otros dioses, pero cuando se convierten adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Por la necesidad que hay. Por eso es que a veces Dios no nos levanta de nuestras necesidades, porque dice que si nosotros nos despeja de nuestras necesidades, nos podemos apartar de los caminos del Señor. No le pidamos más a Dios de lo que tenemos, sino vamos a preservar lo que tenemos, porque toda honra y toda gloria es de Dios, y Él se merece la gloria, porque es el creador de todo lo que usted ve. Aún los pajaritos le dicen lo que es la creación, porque usted lo ve pillando, pintar, cantando, lo que sea, adoran a Dios en esa forma, y usted lo está haciendo. Mira, quiero de antemano decir que si usted oye algún ruido o alguna música, no tenemos que ver con ellos, ya que este estudio lo estamos haciendo desde nuestro hogar y tenemos vecinos, pero queremos pues dejar ese pequeño detalle. Pero amado hermano, estamos en los finales del estudio y vamos a continuar en la finalización del próximo sábado para dar final. Si usted desea copia de este estudio, escríbanos I latina, G de gato, L de Luis, luz y verdad @hotmail.com o llámenos 610-707-1984 y usted tanto si le contesta, le contestaremos. Si no puede dejar el mensaje, le haremos llegar este estudio o se lo podemos enviar por vía del internet. Lo que queremos es que usted, amado amigo, hermano, se eduque. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias por el pastor Miguel Oquendo. Gracias, Señor, por todo aquel que haya escuchado. Te pedimos que tú te glorifiques en una manera especial, que tú pongas tu mano de bendición para todo aquel que haya escuchado y tú te glorifiques, Dios de Abraham, Dios de Jacob. Tú eres Dios. Te pedimos que pongas tu mano de bendición, de poder y de unción sobre cada vida, en el poderoso nombre de Jesús. Miguel, saluda a la audiencia. Amén. Hermano, ha sido un placer inmenso estar nuevamente aquí con ustedes, trayéndole palabra de Dios. Acuérdense que nosotros no nos dejamos llevar por nosotros, sino hacemos lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que hagamos. El único que sabe de nuestras necesidades en el momento es el Espíritu Santo de Dios, que fue lo que Jesús nos dejó cuando partió. Os saludo en el nombre de nuestra iglesia Jehová Charón, desde acá, desde la ciudad de Chicopee, Massachusetts,
placer inmenso. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y estamos nuevamente en los teléfonos 413-885-9656. Será hasta el próximo sábado, si Dios y el Espíritu Santo lo permite. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Después del programa estaremos transmitiendo películas, videos y documentales por esta su emisora. Así que no se despegue de Teleradio Luz y Verdad. Llegó el momento esperado. Tu programa en Dios haremos proezas. Así que prepárate para recibir un milagro del Señor. Recuerda, en Dios haremos proezas. Producido por la primera iglesia de Dios Luz y Verdad en Reading, Pensilvania, donde el corazón de Dios está dispuesto a hacer una proeza.